Bienvenidos a un nuevo vídeo de GAN Motor Spain. En este caso tenemos de nuevo a Enrique Ojea, que nos va a hablar sobre su paso por el slot. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, otra vez por aquí. Bueno, lo primero de todo es ¿cómo fueron los inicios en el Scalestri? Bueno, los inicios en el Scalestri, como a todos los niños, supongo que cuando te regalan tu primer Scalestri o un juguete un poquito diferente como es el Scalestri, entras en un ámbito de afición que, si te gustan los coches, pues tiene mucho campo por delante para desarrollar. Entonces esto empezó como casi todo, con un Scalestri que nos regalaron a mis hermanos y a mí cuando yo tenía aproximadamente 11 años o 12, y bueno, pues ahí empezó todo, como se suele decir. Después, con un grupo de amigos, hacíamos carreras todos los domingos por la mañana en la trastienda de la carnicería de mi amigo Paco Rodríguez, y ahí empezaron las peleas en los rallies y fuera de los rallies, porque bueno, no siempre acababa la cosa bien, pero bueno, nos lo pasábamos muy bien, y entre que arreglábamos los coches y hacíamos el rally o escondíamos un huevo debajo del serrín sin decirle nada, entonces a alguno, para que atravesase el serrín con el coche y entonces se empotraba contra el huevo, pues pasaba un poquillo, pasábamos el tiempo. Después de eso empezó ya a venir una afición más desarrollada, ya a entrar en el ámbito de la competición, más serio. Había una asociación a nivel europeo que se llamaba Unión Europea de Slot, que en España era Unión Europea de Slot España, ¿no? En cada país, digamos, tenía el nombre del país. Y organizaban campeonatos regionales y un campeonato nacional. Y entonces, bueno, pues yo corrí el campeonato de Galicia y durante un par de años lo gané un año. Y bueno, aquí hay algunos coches de esa época, ¿no? Este SEAT 600, que es un SEAT 600 de SIN transformado, este SEAT 850 transformado. En cuanto a las transformaciones, hay que decir que en aquel momento había muy poquita oferta de coches. Ahora el mundo del slot es una maravilla, en el sentido de que te lo dan todo hecho como aficionado. En aquella época teníamos que hacérnoslo, ¿no? Entonces, si a mí me gustaba Benny Fernández y el Scalestri sacó el Porsche 911 SC, pero querías tener el Porsche 911 SC de Benny, entonces pues no te quedaba más remedio que cogerte un Porsche 911 de SIN y hacer un 911. Esto lo hizo un amigo mío, con mucho detalle, y bueno, y era lo que tocaba en aquel momento. Claro, ahora hay marcas que ya lo sacan hecho y ya lo llevas y lo pones en la vitrina, pero en aquel momento no era así, lo cual era muy apasionante, porque los rallies eran muy divertidos y transformar un coche malo, como podría ser por ejemplo el Lancia Stratos de SIN, que era un coche con unas prestaciones en la pista que no eran nada atractivas, pues bueno, pues transformarlo, hacer un Le Point de Darnich y poniéndole guía fija y todo eso para intentar mejorarlo, pues era un reto, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó un poco el desarrollo de mi afición como practicante y luego coleccionista de slot. He hecho una pequeña colección durante, pues eso, desde los 12 años hasta los 60 y pocos. He hecho una colección de coches, unos casi 500 coches, y bueno, pues la verdad que es muy bonito tenerlo y disfrutar de ello. Dentro de lo que son las modificaciones, centrándonos en la época, con los métodos que había, ¿no?, de antaño, aproximadamente cuánto se podía tardar en modificar un coche como el 600 que vemos ahí, que pues es completamente distinto a cómo se vendía de serie, ¿no? Sí, evidentemente, el SEAT 600 de serie de Scalestri era un cochecito que las prestaciones eran muy limitadas, se salía de la pista en 4 de cada 3 curvas. Entonces, bueno, pues nosotros pues veíamos un 600 en un rally, por ejemplo, pues, y te servía de inspiración, ¿no? Decías, pues lo tengo que hacer para... Y entonces, bueno, pues le poníamos aletines, que los hacíamos con... Esto es un cartón, y encima distintas capas de pegamento y medio, es decir, que era lo que había en aquel momento, ¿no?
y entonces le poníamos un chasis este en concreto lleva un chasis de Mini, también de SIN, y unas ruedas más anchas y unos ejes más anchos, y entonces bueno, pues conseguíamos, bueno, yo le acoplaba también el motorcito levantado, típico de los Abarth, y bueno, pues acabábamos haciendo pues un coche transformado, y hombre, te llevaba tiempo hacerlo, entre unas cosas y otras, pues a lo mejor te tirabas un mes o así, pues preparando el coche y haciendo el coche para luego pruebas, luego que funcionaba, luego que no funcionaba. Esto es un Seat 850 Coupé, también de Xing, que también, como puedes ver, tiene unas ruedas mucho más anchas de lo normal, pero bueno, son coches que realmente en la pista luego eran competitivos. De hecho, estos dos coches ganaron carreras del campeonato gallego en la categoría de vehículos de fabricación nacional, ¿no? Como este Mini también está transformado. Entonces, bueno, pues eran coches que era un reto transformarlos y buscarle mejoras, ¿no? Ahora también eso un poco te lo dan hecho, en aquel momento no. Incluso hacer algún modelo que no existía y tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues era divertido, la verdad es que era muy divertido. Y en la época, ¿qué coche fue el que modificaste y que más te gustó por el resultado de lo que te dio el coche y en pruebas, ganando, como puede ser en el campeonato de Vigo o incluso en el campeonato gallego? Bueno, en el campeonato gallego un coche que me dio siempre muchas satisfacciones fue este Mini, porque yo además, como te decía el otro día en la otra entrevista, pues me gustan los coches ingleses, y este Mini, pues la verdad que aparte de ser bonito, es muy competitivo, y es un coche que tiene un palmarés importante. También ganó pruebas del campeonato gallego y bueno, y aún sigue ganando de vez en cuando alguna carrerita, porque ahora me he reenganchado de nuevo al slot dentro del club DRS Vigo, DRS Slot Vigo, y hacemos carreras muy interesantes con los Exines. Estamos sacando de las vitrinas, nuestro amigo Alfonso Mourinho está haciendo que saquemos de las vitrinas coches que estaban ahí parados desde hace 20-25 años, y que de alguna forma los estamos volviendo a poner a punto para competir con ellos, y estamos haciendo carreras muy divertidas y muy aconsejables. Nos lo estamos pasando muy bien, y bueno, yo que la competición la había dejado ya en los años 80, pues bueno, volver un poco a competir con un grupo de amigos pues es muy interesante y muy divertido, y ahora que tengo más tiempo, que estoy jubilado, pues mucho más, ¿no? Es como redescubrir una afición que tenías ahí latente, ¿no? Y aletargada un poco por el paso del tiempo. Tú que estuviste presente en ambos momentos, en la época que se preparaban y ahora en la actualidad, que como bien decías, pues está mucho más evolucionado, ¿notas mucho cambio entre los métodos que había de antaño a los de ahora? Por ejemplo, los mandos, ¿no? Que antes eran mucho más simples y ahora pues prácticamente puedes modificar pues absolutamente todo, ¿no? Tanto en el coche, salida, etcétera. Sí, en eso se notan evidentemente muchísimos cambios. O sea, yo recuerdo las primeras etapas del Scalextric, los mandos aquellos que había que eran como una cebolleta, era como que se calentaban, con lo cual teníamos a veces que parar incluso porque se calentaban y dejaba de funcionar. Y claro, los mandos que hay ahora, por ejemplo tengo yo aquí uno que no creo que sea tampoco de ultimísima generación, pero bueno, a mí me llega y me sobra, y tienen un montón de ajustes para la respuesta del coche, para el paso por curva, en fin, son cosas que ayudan, ¿no? Que ayudan y que han evolucionado el mundo del Scalextric, del slot. Genéricamente Scalextric es como se le conoce a esta afición, aunque Scalextric es una marca, no deja de ser una marca, como Ninco, como Fly, que son marcas pues muy interesantes y que tienen coches muy, ya te digo, ahora viene casi todo hecho, ¿no? A nivel coleccionismo y a nivel preparación también. Hay coches que ya vienen fabricados de serie, ya de competición. Lo que pasa que bueno, yo creo que corren demasiado. O sea, a mí me parece que sinceramente me gustan más los coches de antes, y los de ahora con prestaciones más ajustadas que los de altas prestaciones, porque creo que lo veo como poco real, van a demasiada velocidad, y bueno, las competiciones quizás es bonito ver los coches en pista a una velocidad más ajustada para tener las sensaciones de controlar un derrape de un coche, controlar
que con los coches de ultimísima generación es complicado, la verdad. Y ahora también acabo de descubrir hace poco una escala que ya lleva tiempo en el mundo del slot, pero que, bueno, por lo que sea yo no la había descubierto, digamos, nunca había competido con él, que es la escala 1.24. Aquí veis la diferencia entre un Mini de Scalestri normal y este Mini de 1.24. Este en concreto además es una decoración que me encanta, que es de la escudería Montjuïc, de Brunels, de Miguel Brunels, un piloto catalán, y la verdad es que son coches que evolucionan muy bien en pista y creo que van a dar carreras bonitas. En el club estamos adquiriendo algunas unidades y van a dar carreras, vamos a hacer carreras bonitas. Aproximadamente, ¿entre qué años competiste en slot o Scalestri? Pues yo creo que en competición así más asiduamente, yo creo que fue en los años, finales de los 79, 80 y hasta el 85, 86, 87. Quizás ya sí, yo creo que por ahí, o sea, después ya posiblemente esporádicamente, pero que yo recuerde fue entre finales de los 70 y principios de los 90, digamos, por dar un ámbito más. El campeonato gallego yo creo que fue en el 83 o el 84, y luego campeonatos de Vigo, de rallies también que participé, y fueron años intensos y divertidos. Dentro de tu colección, como nos dijiste, tienes cantidad de piezas. ¿Cuál fue la que más te costó conseguir por su rareza o por las condiciones? Bueno, guardo un recuerdo muy especial de esta compra, que es un Mercedes 190 de Scalestri. Este coche lo adquirí en París, en el mercado de las pulgas. A ver, ahora con internet se tiene todo al alcance de la mano, ¿no? En cuanto a conseguir lo que quieras. En aquella época no era tan fácil. Y la verdad que para mí fue todo un logro conseguir este Mercedes. El mercado de las pulgas es un mercado tipo el Rastro, pero que hay en París los domingos. Y bueno, pues aparte del espectáculo de ver el mercado, que es enorme, me había dicho un amigo que había una tiendecita que vendían Scalestri, y allí estuve buscando la tienda toda la mañana hasta que la encontré. Y me compré este Mercedes, que la verdad que en aquel momento me costó bastante dinero. Y bueno, guardo buen recuerdo por el hecho de haberlo comprado allí, por el hecho de que fue una pieza difícil de conseguir. Ahora ya te digo, ahora esto posiblemente te pones en internet y lo buscas y ya lo encuentras, pero en aquel momento pues fue un coche que me causó mucha... fue una experiencia haberlo comprado, ¿no? Actualmente, cada vez que vas a comprar un coche, ¿tienes algunos parámetros que sigues para hacer la compra o es más espontáneo? Bueno, como te apuntaba antes, la colección la estuve haciendo hasta los principios de los 60 años, ¿no? La tengo 64 y yo dejé, digamos, de comprar asiduamente coches pues hace como 2-3 años. Ahora compro cosas muy puntuales, pero bueno, porque empecé a competir de nuevo y entonces a veces pues te surge la necesidad de comprarte algún coche para competir en las carreras que hacemos actualmente. Me centré mucho en los coches clásicos, en coches de competición de los años 60, 70, 80 también. Tengo bastantes Porsche. Hay una marca que siempre tuve debilidad, hay dos marcas que me gustan, que es una era Fly. Los comienzos de Fly fueron interesantes porque tenía ofertas muy interesantes de coches muy bonitos. Las cajas con coches de, pues yo que sé, el equipo Gulf de Porsche, el equipo Gulf de Ford, y que venía una caja, los Ferrari 512 de la escudería de italianos, ¿no? En fin, eran coches muy bonitos, los Ferrari GTOs. O sea, me centré más en clásicos, más que coches actuales de rallies y eso. Me centré más en el mundo de los clásicos, ¿no? Manteniendo, digamos, dirigiendo mis compras hacia ese tipo de vehículos, que era un poco como una continuidad de lo antiguo, ¿no? Ya para acabar, si tuvieras que quedarte con una época
o la de antaño, cuando había que modificar los coches para hacerlos competitivos y cuando todo estaba mucho más limitado, o la época actual, como antes dijiste, hay muchos coches que ya los sacas de la caja y ya son competitivos. ¿Tú con qué dos épocas te quedarías? Bueno, cuando se habla de algo de antaño, corremos siempre el riesgo de pensar que lo de antes era mejor, ¿no? Desde un punto de vista de coleccionista, yo te diría que hoy en día hay muchas facilidades, ¿no? Es decir, tú te compras, a ti si te gustan los coches y te gusta hacerte una colección de Porsche 911, por ejemplo, pues ya los tienes hechos, o sea, porque compras las distintas variantes, las distintas decoraciones, o Lancia 037, o cualquier otro coche. Antes te lo tenías que hacer, ¿no? Desde el punto de vista de recuerdos, de recuerdos bonitos, pues el hacer coches, el ver un coche en una revista, por ejemplo, y llegar a casa y decir, pues como tengo un Porsche de Scalestri de serie, pues lo voy a reproducir. Y entonces este coche, por ejemplo, pues fue una foto que vi de un coche de autocross, que ya en la época, y vi este coche con esta decoración, y entonces, pues bueno, pues cogí y llegué a casa y cogí la foto y lo reproduje. Pues eso era muy divertido, era muy bonito. Evidentemente, desde el punto de vista de coleccionista, ahora si tú quieres tener un Porsche de Rothmans, no tenías que pasarte el trabajo de hacer todo lo que tiene este, ya lo tienes hecho. O sea, tienes el de Rothmans, además tienes el de Beni, el de Etchebers, el de Piñeiro, es decir, que ya lo tienes, y te lo dan todo hecho, ¿no? Con lo bueno y lo malo que ello conlleva, ¿no? Al que no le gusta pintar y hacer las cosas, pues bueno, pues se lo facilitan, lógicamente. Pero si me preguntas así, ¿qué época me gustaba más? Hombre, estos coches para mí tienen un recuerdo muy entrañable, todos los antiguos, ¿no? Y entonces, cuando eres niño, pues las cosas las magnificas mucho más. Entonces yo me quedaría con lo antiguo, pero sin renunciar a reconocer que bueno, hoy pues hay marcas, OSC, hay marcas que sacan modelos, no sé, el 914, el Peugeot 205, en fin, están sacando modelos que ya te los dan hechos, o sea, coches que los sacas de la caja como tú apuntabas y lo pones en la pista y ya tienes un coche de correr, ¿no? Incluso con espejos retrovisores de recambio, con cosas de recambio, pues si se rompen, pero bueno, que casi te da pena romperlos, ¿no? Bueno, Enrique, muchas gracias por la entrevista. Nos despedimos dándole unas vueltas a tu 600 preparado en la época. Muy bien, pues venga, vamos a ver si funciona, porque está de la vitrina.